Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Shavua Tov Umevoraj. Vamos a comenzar hoy la página 3 del tratado de Hagigá, siguiendo ahí donde nos quedamos ayer. Estábamos hablando sobre la definición que nos trae la Mishnah acerca de la persona que es Jeresh. Jeresh, habíamos dicho que normalmente se traduce como alguien que es sordo, pero lo que hace la Gemara es diferenciar diferentes tipos de sordera, por así decir. Está la persona que es sorda, que no escucha, pero que puede hablar. Ese se llama Jeresh. Está el que no puede escuchar, perdón, puede escuchar, pero no puede hablar. A ese se llama Ilem. Y está el que ni puede escuchar ni puede hablar. Entonces acabó el estudio de ayer haciendo una diferenciación entre la mitzvah de Reiyá, es decir, de presentarse en el atrio del Bet HaMikdash con una ofrenda que se llama Olat Reiyá, y la mitzvah de Simcha, de la fiesta. Y dijo que el Jeresh, que no puede escuchar pero sí puede hablar, o el que no puede hablar pero sí puede escuchar, está exento de Reiyá, pero está obligado a Simcha. Sin embargo, el que no puede ni escuchar ni hablar está exento tanto de Reiyá como de Simcha. Entonces pregunta hoy la Gemara, empezamos así, dice, Mai Shena, ¿cuál es la diferencia? Leñan Reiyá, diftire, es decir, ¿cuál es la diferencia con la mitzvah de Reiyá que están exentos? O Mai Shena, Leñan Simcha de Mejaide. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a la mitzvah de la alegría que sí tienen el deber de observarla? Responde la Gemara y dice así. Leñan Reiyá, Gemar Reiyá, Reiyá, Meakhel. Es decir, en cuanto a la mitzvah de Reiyá, tenemos una Gezerá Shavá, una correlación con respecto a la mitzvah de Akhel. Akhel es la penúltima mitzvah de la Torah. Nos dice la Torah que Hashem le ordenó a Moshe, dile al pueblo, Akhel eta'am, reúne a todo el pueblo, a Anashim, Veataf, hombres, mujeres, niños, para que escuchen y para que aprendan. ¿Sí? Es decir, es una mitzvah que una vez cada 7 años, a la salida del primer día de Yom Tov de Sukkot, se reunía, perdón, una vez cada 7 años, en el año de la Shemitah. Solamente en el año de la Shemitah se reunía todo el pueblo en Jerusalén y el rey leía el libro de Devarim. Bien, y eso se le llama la mitzvah de Akhel. Ahora, ¿cómo dice ahí? En la mitzvah de Akhel dice Dichtiv de Akhel, está escrito en cuanto al Akhel. Akhel etam anashim ve'anashim ve'ataf, reúne al pueblo, los hombres, las mujeres, los niños. Uchtiv, y está escrito también respecto al Akhel, Bebo Kol Israel le Raot, cuando venga todo el pueblo de Israel para ser visto delante de Hashem. Vehatam, perdón, y aquí también hemos dicho, ¿verdad? Shalosh Peamim Bashana, Yerae Kol Zehureja, 3 veces en el año será visto todo varón. Entonces, de aquí tenemos la que será Shabbat de Yerae, Yerae. Ahora, ya sabemos que estamos igualando el Akhel con la reilla. Ahora, Hatam Menalan. Y ahí en el Akhel, ¿cómo sabemos que el sordo que habla y el mudo están exentos? Porque ahí en cuanto al Akhel dice, ¿para qué hay que reunirlos? Para que escuchen y para que aprendan. Betania leman yishmeu perat le medaber no shomea. Es decir, ¿por qué la Torah dice para que escuchen? Para excluir a aquel que puede hablar, pero no puede escuchar. Él está exento de aquel. Ulman yilmedú, para que aprendan, ¿por qué lo dice? Perat le shomea no medaber. Es para excluir al que escucha, pero no puede hablar. Entonces, ¿qué entendemos de aquí, de esta veraita? Que aquel que escucha, pero no puede hablar, no puede aprender. Entonces dice, le membra de Hilom Ishtae lo gemar. ¿Acaso esto significa que el que no puede hablar no puede aprender? Deja Hanhu tre ilme dejabo beshivibute de Rabbi. Tenemos una historia. Ocurrió con 2 mudos que vivían en el vecindario de Rabbi. Bene Berte de Rabbi Yohanan ben Gudgeda. Eran hijos de la hija de Rabbi Yohanan de Gudgeda. Veambrele. Perdón, Shavuoto. Bien.
Yamrele. Y algunos dicen que era Bené Achte de Rabbi Yohanan, que eran los hijos de la hermana de Rabbi Yohanan. Entonces, ¿qué pasaba con estos dos mudos? De Jolemat, de Habe, Ayel, Rabbi Lebe Midrasha, Habu Aile, Veyadve, Kamaihu, que cada vez que Rabbi entraba al Beta Midrash, ellos entraban y se sentaban delante de él. Umenaide, Bereshaihu, Umerahashin, Besizvatayu. ¿Qué hacían? Se sentaban frente a él y mientras él estaba explicando la disertación que hacía, ellos se sentían con las cabezas y musitaban con sus labios, es decir, vocalizaban, no sacaban sonido, pero movían los labios. Ubae Rabbi Rahme Alaihu Veitzu. Rabbi, ¿qué hizo? Pidió por ellos que Hashem los cure y se curaron. De Habo, Gemire, Ilgeta, Besafra, Besifre, Bekule, Hashas. Y entonces, cuando ya podían hablar, se dieron cuenta de que conocían Alajá, Midrashim, Midrashim de Alajá, Midrashim de Agadá y todo el Talmud entero. ¿Qué quiere decir? Vemos de aquí que el mudo, aunque no puede hablar, puede escuchar, puede aprender. Amar, Marzutra, Krebe, Leman y el Amedú. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo puedes decirme entonces que el versículo de la Gel dice que la persona que no habla y escucha no aprende? Entonces no debemos leerlo así el versículo. ¿Cómo debemos leerlo? Leman yishmeu, para que escuchen, ulman yelamdu, para que enseñen. Bien. Y es así como el Tana de la Beraita dedujo que el mudo está exento de la Gel porque no puede enseñar. Rabashi amar vadai leman yilmeduhu. Rabashi viene a reforzar este punto de vista y dice, por supuesto que es Leman y el Amedú, para que enseñen. ¿Por qué? De Isal Kadataj, porque si hubiésemos dicho Leman y el Medú, que es para que aprendan, de que van de lo Mishtae, lo Gamar, es decir, que y considerásemos que quien no puede hablar tampoco puede aprender. Entonces, que van de lo Shama, lo Gamar, dado que quien no puede escuchar tampoco puede aprender. Ahí, Mileman Yishmeu Nafka. Esta exención del mudo también se podría aprender de cuando dice Leman Yishmeu. Es decir, si ya dice Leman Yishmeu, ¿qué quiere decir? Para que escuchen. Nosotros que sabemos que el que no escucha no puede aprender. Entonces, ¿qué diríamos? Entonces, todo el que tampoco puede hablar, tampoco puede aprender. Entonces, si fuese así, no me haría falta que me diga Ulman y el Medu. El Abadai, entonces necesariamente Leman y el Ameduhu es para que enseñe. Amar Rabbi Tanjum, dijo Rabbi Tanjum, Jeresh, es decir, así queda, bien, es decir, de ahí se aprende. Ahora, otro caso, Jeresh Beosno Ahatz, Patur Minareya, una persona que es sorda de un solo oído, está exento de la misma de Reía. Sheneemar, porque dice el versículo, Beosnehem, es decir, el Akhel, nuevamente aprendemos del Akhel, ¿qué dice? Dice, lee la Torá delante de todo Israel a sus oídos. Dado que la palabra oídos está en plural, que entendemos que son dos oídos, es decir, tienen que escuchar por los dos oídos. Dice, Behai, Beosnehem, mi baile, Beosnehem de Culeo Israel. Dice, no, espera, ¿qué significa a sus oídos? Está en plural, ¿por qué? Porque está haciendo referencia a todos los oídos del pueblo de Israel. La Gemara responde y dice, Hau, mi neget kol Israel nafka. Dice, no, que es de todo el pueblo, eso ya lo aprendo de otro lugar, donde dice frente al delante de todo Israel. De ahí yo ya entiendo que es a los oídos de todos ellos. Entonces la Gemara rechaza esta respuesta y dice, y mi neget kol Israel, si fuese que es a los oídos de todo Israel, sí, y eso se aprende solamente porque dice delante de todo Israel. Habamina, afalgab, de lo llame, es decir, si el simple hecho de estar delante quiere decir que incluso que no escuchen, ya está delante. Entonces también una persona que no escucharía, también tendría que estar ahí. Por eso la Torah escribió y dijo a sus oídos. Es decir, que solamente si pueden escuchar la lectura. Rabbi Tanjum nuevamente rechaza esto y dice, Au mileman yishmeu nafka. Esto de que tienen que escuchar, yo lo aprendemos de lo que dice el versículo man yishmeu, para que aprendan. Entonces tampoco, y por lo tanto las palabras a sus oídos las podemos usar para deducir la extensión de quien es sordo de un solo oído.
Otro caso. Dice, Amar Rabbi Tanhum, dijo Rabbi Tanhum, Higer berraglo ajat, patur mina reya. Una persona que es coja de una sola pierna. Muy bien. Quede exento de la misma de reya. ¿De dónde lo sabemos? Shenemar, regalim. Es decir, el versículo dice, Shalosh regalim, 3 veces. Pero regalim también se puede leer como raglaim. Veja regalim, mi baele, perat, le baale kabin. No, dice, la Gemara objeto dice, no, pero si la palabra regalim se necesita para deducir la exención de quienes tienen pies postizos, es decir, quien tiene una prótesis y no puede caminar con sus piernas. Au, mifamim nafka. No, mi peamim nafka. Es decir, no, la Gemara dice, no, eso no se aprende de ahí. Eso se aprende de peamim, de veces. De Tania, peamim en, peamim ela regalim. Es decir, como se enseñó en una vereita, que dice, la palabra peamim no alude sino a los que tienen pies. Vejen, Huomer, y así también dice el versículo, tirmesena regel ragle anipa medalim. Es decir, dice, la pisoteará el pie, los pies de los humildes. Ahora, los pies dice peamim. Vemor, vamos a decir, Mayafu peamaich, banealim badnadiv. También dice el versículo en Shira Shirim. Dice, cuán bellos son tus pies, peamim, calzados, hija del generoso. Por lo tanto, dado que la palabra peamim nos enseña la exención de quien tiene pies amputados, podemos usar la palabra regalim para aprender la exención de quien es cojo de un solo pie. Darash Raba, el señor Raba. ¿Qué significa? Ya que hemos traído el versículo del Shira Shirim, vamos a tratar de entenderlo. Cuán bellos son tus pies calzados, hija del generoso. Kamanain explica, Raglehen shel Israel, Beshaa sheolin regel. Es decir, hace referencia a cuán bellos son los pies calzados del pueblo de Israel cuando suben a Jerusalén en la festividad. Badnadiv, Bitosh el Abraham Avinu. ¿Por qué dice? Dice, la hija del dadivoso es la hija de Abraham Avinu, que es el pueblo de Israel. Shenikra Nadiv, que es llamado generoso. Sheneemar, Nedive Amim Neesafu, Amelohe Abraham. Dice el Tehilim, los generosos de los pueblos se reunieron cual pueblo del Dios de Abraham. Este versículo alude a los conversos, llamados generosos por aceptar voluntariamente sobre sí el yugo de las mitzvot. La Gemara analiza la frase final del versículo. Elohe Abraham, velo Elohe Isaac, velo Jacob. Es decir, ahí hace referencia Nedive Amim, los generosos, y nada más menciona a Abraham. Ela, Elohe Abraham, Shaya, Tejilá, Legerim. ¿Por qué solamente hace referencia a Abraham? Porque Abraham fue el primero de todos los conversos. Y el que trajo, se dedicaba a traer gente al conocimiento de un solo Dios. Amar Rav Kahana, dijo Rav Kahana, Darash Rav Natan Bar Manyumi, Mishum Rabbi Tanhum. Así enseñó Rav Natan Bar Manyumi en nombre de Rabbi Tanhum. ¿Qué significa cuando el versículo dice en el libro de Bereshit, hablando de Yosef, que el pozo estaba vacío y no había en él agua? Rabbi Tanhum analiza y dice, si ya me dice la Torah que el pozo estaba vacío, ¿acaso yo no sé que no había agua en él? Entonces, es una enseñanza conocida. Dice, viene efectivamente a decirnos que agua no había en él, pero había otras cosas. ¿Qué es lo que había? Serpientes y escorpiones. Muy bien. Vamos a ver otra enseñanza que nos trae algo relacionado con el Akhel. Tanur Rabanan, enseña a nuestros sabios en una vereita. Maaseh Rabbi Yohanan bar Berokah, Rabbi Elazar ben Hisma. Ocurrió con Rabbi Yohanan ben Berokah y Rabbi Elazar ben Hisma. Shalhule Akbil Pener Rabbi Yoshua bePeki'in. Se fueron a visitar en la fiesta a Rabbi Yoshua en el pueblo de Peki'in. Pekín es donde vivía.
Muy bien. Amar Lahem les dijo, "Mahidush haya bebet midrash hayom". Les preguntó Rabbi Yoshua a estos dos sabios, ¿qué novedad de Torah se enseñó hoy en el Bet Midrash? Amrulo, Talmideja Anu, o Imeja Anu Shotim. Les respondió, nosotros somos tus discípulos y de tus aguas, es decir, de tus enseñanzas, nosotros bebemos. Amar Lahem les dijo, Afalpiken y Efshar le Bet Midrash Velohidush. De todas formas, no puede existir un beta midrash en el que no se aprenda algo nuevo. Es decir, uno no puede ir a sentarse a estudiar Torah y no aprender algo nuevo. Y también les preguntó, Shabbat Shel Mi Hayta, es decir, ¿a quién le tocaba este Shabbat? Habíamos estudiado en el Masejet Berajot que cuando nombraron a Rabbi Elazar ben Azariah, ¿sí? y habían sacado al Nasi, entonces se tenían que turnar cuando lo volvieran a poner. Y entonces dice, bueno, ¿a quién le tocaba esta semana? ¿A Rabbi Elazar ben Azariah o al otro? Dice, ¿de quién era este Shabbat? Shabbat del Rabbi Elazar ben Azariah. Era el Shabbat de Rabbi Elazar ben Azariah. Muy bien, entonces, les pregunto, y acerca de qué fue la enseñanza del día de hoy. Ambrulo, le dijeron, es decir, les enseñó algo sobre el tema del Akhel, de esto que estábamos mencionando. Uma Darashbe, ¿y qué es lo que enseñó al respecto? Le dijeron los sabios, Akhel etam, reúne a los hombres, al pueblo, perdón. A Anashim ve'ataf, dice el versículo, a los hombres, las mujeres y los niños. Rabbi Elazar ben Azariah explicó, Im Anashim ba'im lilmod, si los hombres vinieron a aprender. Nashim ba'ot lishmoa, las mujeres vienen a escuchar. Taf, lama ba'im, ¿para qué vienen los niños pequeños? Respondió que deliten sahar le meviehen. Es decir, los niños los llevaban solamente para dar un mérito a aquellos que los habían llevado hasta ahí. Amar Lahem les dijo, Margalito va haitabe yetchem, ubikashten leavdami meni. Es decir, teníais un diamante tan bonito y queríais privarme de él. Veo Darash. Otra cosa más que enseñó Rabbi Elazar ben Azariah en esta ocasión. Et Hashem hemarta hayom, Hashem emireja hayom. Dice el versículo en Devarim. A Hashem has alabado hoy y Hashem te ha alabado hoy. ¿Cómo explicó el versículo Rabbi Elazar ben Azariah? Dijo así, amarla a Kadosh Baruj Hu le Israel. Le dijo a Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel, Atem asituni hativa ahad baolam. Vosotros me hicisteis objeto de una alabanza singular en el mundo. Y yo os haré objeto de una alabanza única en el mundo. Vamos a explicar. Atem asituni hativa ahad baolam. Vosotros me hicisteis objeto de una alabanza singular en el mundo. ¿Cuál es? Shenemar, dice la Torah, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Y yo os voy a hacer dignos de una alabanza única. ¿Cuál es? Lo que dice el versículo, Umika Meja Israel Goy Echad Baares. ¿Quién es como tu pueblo Israel? Una nación única en la tierra. Veabu Patach Vedarash, y él también enseñó, Rabbi Elazar ben Azariah, Divrei Chachamim, que Dabronot, Uchmasmerot, Netuim, Beale, Asufot, Nitnu, Meroe Echad. Y está hablando sobre cómo son las palabras de la Torah. Dice, las palabras de la Torah, de los sabios, son como aguijones y como clavos plantados son las palabras de quienes las reúnen. Todas ellas fueron dadas por un pastor. Bien, vemos a ver que un pastor se hace referencia a Kadosh Baruj Hu o a Moshe Rabbeinu. Bien, esto está basado en un versículo de Kohelet. Entonces va a analizar el versículo y dice así: La manim shelu dibre Torah le dobran. ¿Por qué fueron asimiladas las palabras de Torah con un dobran? El dobran, ¿qué es? Es un aguijón, una aguja que se ponía junto al toro. Cuando el toro estaba cargando el yugo para arar la tierra,
tenía una aguja a los dos lados para que no girase la cabeza y no se desviase. Entonces las palabras de la Torah fueron asimiladas a esto porque fue asimilado a esto. Lo más leja para decirte, lej me dobran, lo más leja, perdón, para decirte, ma dobran ze me kaven eta para litlameja leotzijaim la olam, igual que este dobran, este aguijón, dirige a la vaca mientras surca la tierra, con el fin de dotar de vida al mundo, es decir, porque vamos a poder sembrar y va a poder salir alimento. Av dibre Torah, también las palabras de la Torah, mejavnin et lomdehen, midarke mitá le darke jaim. Las palabras de la Torah también dirigen a los que las estudian de los senderos de la muerte a los senderos de la vida, porque nos dan vida. Continúa la Gemara y dice, Ima dobran ze metaltel av dibre Torah metaltelim. Ah, espera, pero entonces si estás comparándolo con el dobran, igual que el dobran se puede quitar y se puede mover, también las palabras de la Torah las vamos a mover y a quitar. Es decir, vamos a modificarlas en función de la época. Talmud Lomar, por eso el versículo dice masmerot, es decir, como clavos. Los clavos permanecen fijos. Ah, entonces si me lo comparas con los clavos, y mamasmer, zehaser veloyater, ¿cómo puede ser? Entonces el clavo, al ser introducido en el muro, merma parte de él, es decir, quita una parte del muro y no le aumenta nada a su masa. Avdibre Torah, haserim veloyeterim. Entonces también las palabras de la Torah van a ir disminuyendo de generación en generación y no aumentan. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, netuim, es decir, que están plantados. Manetiazo para berraba, igual que esta plantación se multiplica y aumenta, Avdibre Torah parim verrabim. También las palabras de la Torah fructifican y se multiplican. ¿Qué dijo el versículo? Baale asufot, quienes se reúnen. ¿Quiénes son ellos? Elu, Talmide, Jajamim. Son los sabios. Sheyoshbin, asufot, que se sientan en pequeños grupos. Veoskim Torah, y se dedican a estudiar la Torah. Halalu metameim, halalu metaharim. Unos declaran que algo es impuro y otros lo declaran que es puro. Halalu osrim, halalu matirim. Unos prohíben y otros permiten. Halalu poslim, halalu makshirim. Unos hacen inválidos y otros hacen válidos. Pero, ¿cómo voy a estudiar Torah? Si unos dicen A y otros dicen B y cada uno está contradiciéndose el uno al otro. Por eso, Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Kulam, Natnu Miroeja. Todas fueron dadas por un pastor, un mismo pastor. Es decir, El Ejad Natanan, un solo Dios dio todas estas palabras. Como decimos, Elu Velu Dibre Elohim Haim. También el que prohibió, también el que permitió, está trayendo las palabras de Akadosh Baruj Hu. Parnas Ejad Amaran, un mismo líder, Moshe, las dijo, mi pía Adón, de la boca del dueño, del Señor. Mi pía Don Kolamasim, del dueño de todas las acciones, Baruchu, bendito sea. Tichtiv, como está escrito en el Sefer Shemot, antes de la introducción a los Aseret Adiberot, Vaidaber Elohim et Kol Adevarim Aele. Y habló Dios todas estas palabras, todo, tanto lo que prohibió como lo que se permite. Afatá, entonces tú también, hace osneja que afarkeset ukne leja lev mevin. Entonces tú abre tus oídos como la tolva del molino y adquiere un corazón entendedor. Lishmoa et dibre metamein ve dibre metaharin. Es decir, escucha a los que impurifican y a los que dicen que es puro. Et dibre osrim ve dibre matirim. A los que dicen que está prohibido y a los que dicen que está permitido. El dibra poslim, el dibra makshirim, los que dicen que es pasul, que es inválido, y los que dicen que es válido. Belashon de amar lahem. Entonces con estas concluye la Baraita diciendo, dice, esto les dijo a sus alumnos Rabbi Elazar ben Azariah. En dor yatom, Rabbi Elazar ben Azariah, Raúl betojo. La generación en la que está presente Rabbi Elazar ben Azariah no es una generación huérfana.
Vuelve la Gemara al principio de toda esta historia. Cuando dijimos que vinieron Rabí Yohanan y Rabí Gisma, dice, ¿qué le pregunta? Le preguntó Rabí Yoshua, ¿qué habéis estudiado? No lo quisieron decir. Dijeron, no, somos tus alumnos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué directamente, si al final le dijeron lo que aprendieron, por qué no se lo quisieron contar desde un principio? Dice, Belem Brule Behedia, porque se lo hubiesen dicho directamente sin vacilar. Responde la Gemara, Mishuma Asesha, ya, esto porque fue por algo que aconteció una vez, de Tania, como se enseñó en una veraita. Maase Rabbi Yossi ben Durmaskit, ocurrió con Rabbi Yossi ben Durmaskit. Shalach leagbil pene Rabbi Eliezer belod. Se fue a visitar a Rabbi Eliezer en Lod. A amarlo, le dijo Rabbi Eliezer, Mahidush allá Beta Midrash ayom. ¿Qué novedad aprendiste hoy en el Beta Midrash? Amarlo, Nimnu, Vegambru, Amonu Moab, Me Aserima Aser Aniba Shevi'it. Es decir, los sabios se reunieron e hicieron una votación para ver cuál era la opinión mayoritaria sobre los territorios de Amón y Moab, si deben apartar Maaser Ani durante el año séptimo. Es decir, vamos a ver que Amón y Moab son dos territorios que están en Jordania, que el pueblo de Israel conquistó de paso hacia su entrada a la tierra de Israel. La pregunta es si sobre esos territorios recayó la santidad de la tierra de Israel para guardar la Shemitah o no. A priori no recayó. Entonces, si no recayó, ¿qué tipo de maaser tienen que dar durante el séptimo año? Lo que concluyeron los sabios en el Beta Midrash ese día es que tenían que dar maaser ani. Amarlo Yossi Peshot Yadeja Ukabel Eneja. Cuando Rabbi Eliezer escuchó a Rabbi Yossi que le atribuyó este decreto a los sabios de su época, cuando en realidad era un decreto muy anterior, se molestó y le dijo, Yossi, abre tus manos y que tus ojos se enceguezcan. Pashad Yadav, Bekibel Einab. Rabbi Yossi abrió sus manos y sus ojos se enceguecieron. Bajar Rabbi Eliezer, se puso a llorar Rabbi Eliezer, Reamar y dijo, Sod Hashem Lireab, Ubritole Odiam, es un versículo de Tehilim que decimos todos los días. El secreto de Hashem les he revelado a quienes le temen y su pacto les hará saber. Con este versículo Rabbi Eliezer dio a entender que el decreto mismo que instituyeron los sabios de esa generación, los que le temen, era adecuado, ya que los sabios de la Gran Asamblea habían instituido algo similar en su tiempo. Amarlo le dijo, Lech emor lahem al tahushu le minyanhem. Rabbi Eliezer le dijo a Rabbi Yossi, ve y diles a estos sabios, no temáis a causa de lo que habéis establecido. Kach mekubelani merabban Yohanan ben Zakkai, sheshama merabó, verabó merabó. Dice, yo recibí esta enseñanza de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que la escuchó de su Rab, y esta a su vez de su Rab. Ilgeta le Moshe Sinai. Esto es una alajá le Moshe Sinai. Amón y Moab me aserim maaser ani b'shevi'it. Los territorios de Amón y Moab tienen que separar maaser ani en el año séptimo. Continúa Rabbi Eliezer y dice, Matam, ¿cuál es el motivo de este decreto? Responde, dice, Harbe kerahim kavshu ole Mitzrayim, velo kavshum ole Babel. Hay muchas ciudades, entre ellas las que están en el territorio de Amón y Moab, que conquistaron los judíos que salieron de Egipto y que sin embargo los que llegaron de Babilonia, Eres Israel, es decir, en Ole Babel, al retorno de Babilonia, no conquistaron. Y vene shekedusha rishona kitcha le sha'ata velo kitcha le atitamo. El motivo es que la primera santificación de la tierra de Israel, cuando la conquistaron por primera vez, los santificó para su época, es decir, que mientras mantuvieran su dominio, pero no la santificó para los tiempos futuros. Entonces, ¿qué hicieron? Veinihum, los que subieron de Babel, no reconquistaron esos territorios. ¿Para qué? Para que los pobres tuviesen donde apoyarse en el séptimo año y utilizar
esas tierras que iban a ser trabajadas para que de ahí se pudiese separar Maaser Ani y tuviesen que darles a los pobres. Tana, se enseñó en una bereitá. Leajá shenidyasheva da'ato, amar yehi ratzon, sheyachaziru ene yosi limkoman vechazru. Cuando Rabbi Eliezer se calmó, ¿qué hizo? Rezó y dijo que sea su voluntad, la voluntad de Hashem, que los ojos de Yossi vuelvan a su lugar, y Rabbi Yossi recuperó la vista. Vimos en la Mishnah que hablamos de un shoté y preguntamos qué era un shoté, es decir, una persona, un demente. Vamos a preguntar ahora qué es un demente. Dice así, Tanur Rabanan, enseñó nuestras aves en una vereita. Es de un shoté. ¿Cuál es el individuo que se considera demente para estar exento de todas las mitzvot de la Torah? Hayotze yehidi balayla, vehalan bebeta kebarot, veamekarea et kesuto. Es decir, tres cosas dice aquí. La persona que sale sola por la noche, y el que duerme en el cementerio, y el que rasga sus vestiduras, el que sale con su ropa rota, desgarrada. Idmar, sobre esto fue dicho en el Beta Midrash. Rabun Amar, Yukulan bebataja. Es decir, el demente es únicamente aquel que hace estas tres cosas, las tres a la vez. Es decir, no solamente una de ellas, sino todas ellas. Esta es la opinión de Rabuna. Rabuna Amar, Yukulan bebatajat. Rabbi Yohanan Amar, Afilu Ahad Mehen. Incluso una sola de ellas es suficiente para considerarlo demente. Pregunta la Gemara, Ajirami, ¿cuál es el caso en cuestión? Y de Abed Lehu Derech Shtut, Afilu Behadaname. Si la persona lo hace de tal forma que muestra abiertamente que está perturbado en su pensamiento, ¿sí? Es decir, que denota algún tipo de demencia. Incluso con uno solo es suficiente. Pero si no lo hace de una manera que demuestre algún tipo de demencia, afilo culeo unamilo, entonces aunque haga todos ellos, no. ¿Por qué? Porque a todos yo te puedo encontrar un motivo por el cual lo hizo. Dice así, afilo culeo unamilo. Dice, Leolam, de Ka'abet Lehu Derechtut. En realidad, se trata de alguien que realizó de manera que denota demencia, como lo dijo Rabuna. Behalan, bebé, takebarot. Es decir, vamos a explicar cómo yo podría justificar cualquiera de las tres. Dice, el que duerme en el beta kebarot, el que duerme en el cementerio Emur, vamos a decir, que de Kaabed. Es decir, ¿lo hace para qué? Para que recaiga sobre él algún tipo de impureza y pueda hacer algún tipo de hechicería, dice Rashi. Hayotze Yahidi Balaila, Emur, Gandripas Ajade. ¿Qué vamos a decir del que sale solo en la noche? A lo mejor le entró algún tipo de angustia, algún tipo de calor así que le hizo, dijo, necesito aire, y salió a respirar. Ramikarea que sutó, y el que sale con las ropas rasgadas. Emul, vamos a decir, Baal Machshabotu, es decir, que es una persona que está ensimismada en sus pensamientos y no presta atención. Que van de Abdinhu, Lekuleu, Habaleu. Entonces, por eso, como esto que yo puedo explicar cada una por separado, ¿sí? Si las realiza todas juntas, es únicamente en este caso en el que voy a considerar que esa persona es shoté. Que mishe nagach shor, es decir, ¿cuál es el mismo ejemplo? Cuando un toro cornea a un burro. Vegamal nace muad. Es decir, un toro corneó. Perdón. Que mishe nagach shor, vajamor, vegamal. Un toro corneó a otro toro, a un burro y a un camello. ¿Sí? Entonces ahí se le hace muad, es decir, se le considera ya que es un toro que es violento para todo tipo de acciones, como vamos a estudiar en Masejet Babakama. Amar Raspapa, dijo Raspapa. Y Shemiale le Ravuna, Hadetania y Zeushote, Ze Hameaved, Kolma Shenotnim Lo. Si Ravuna hubiese escuchado
lo que se enseñó en esta vereita. Dice así esta vereita: ¿quién es considerado demente? Aquel que pierde todo aquello que le dan. Entonces, Haba Darbe, entonces Rabuna se habría retractado de lo que dijo. Pero vamos a preguntar. Preguntaron así en el Beta Midrash. Iba Eleu. Haba, ki Haba Hadarbe, mi mekarea que suto u de Abar Hadar, de Damia Leja o Dilma Mikuleo Javeada. Es decir, cuando dijimos que Rabuna se hubiese retractado, ¿de qué se hubiese retractado? De aquel que desgarra sus vestimentas, ya que se asemeja al hombre que pierde todo, o se hubiese retractado de las tres, de todos los casos, del que duerme en el cementerio y del que ¿qué dijimos? Y el que sale solo por la noche, perdón. ¿Sí? Es decir, solamente se hubiese retractado de una o se hubiese retractado de todas. Esto queda en Teiku. Es decir, no hay respuesta, tenemos que esperar. Bezrat Hashem, mañana que llegue Eliyahu Naví para explicarnos esta vereita. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Hiskube Imsu y Bezrat Hashem nos encontraremos mañana.